Una niña humilde encontró a un vagabundo desmayado en plena calle, hasta que un acto de bondad suyo lo conectó con un secreto que cambiaría sus vidas para siempre. Aquel desconocido no era un simple hombre sin hogar, sino alguien cuya identidad escondía un poder inmenso. Antes de compartir este relato de esperanza y compasión, cuéntanos desde dónde nos estás viendo y suscríbete para más historias. Lucía tenía apenas 11 años, y aunque la pobreza le había enseñado a vivir con poco, jamás había permitido que la dureza de la vida le robara la ternura. Cada tarde, después de ayudar a su madre a vender panecillos en la esquina, se quedaba unos minutos jugando con su cuerda saltarina en la vereda polvorienta. Ese día, sin embargo, su atención fue atrapada por una escena inquietante. Un hombre mayor, con ropas rotas y aspecto descuidado, yacía inmóvil junto a un muro. La gente pasaba a su lado con indiferencia. Algunos se tapaban la nariz, otros lo miraban con desprecio, murmurando palabras crueles como seguro es un borracho o mejor que se quede ahí. Nadie se detenía. Nadie parecía importarle si respiraba o no. Lucía, con el corazón latiendo fuerte, dejó caer su cuerda y corrió hasta él. «Señor, ¿me escucha?», dijo con voz temblorosa, sacudiendo suavemente su brazo. El hombre apenas abrió los labios, pero no emitió sonido alguno. Su piel estaba fría, y un hilo de sudor perlaba su frente. La niña, sin pensarlo 2 veces, metió la mano en el bolsillo de su falda y sacó su única moneda del día, la que pensaba usar para comprarse un jugo. Corrió hasta la tiendita y compró una botellita de agua. De regreso, trató de humedecer sus labios resecos. El vagabundo gimió apenas, como un susurro lejano que pedía ayuda. Lucía, con lágrimas en los ojos, gritó a los transeúntes pidiendo que alguien la ayudara a llevarlo a un hospital. Pero nadie se detuvo. Nadie. En medio de su desesperación, la niña notó algo extraño. Bajo las mangas sucias y desgarradas, asomaba un brazalete de oro fino, grabado con iniciales elegantes. ¿Qué hacía un hombre que parecía vagabundo llevando una joya así? Lucía tragó saliva. Ese detalle cambiaría todo lo que creía ver y despertaba un misterio que apenas comenzaba. Lucía se quedó mirando aquel brazalete dorado como si sus ojos no pudieran creer lo que veían. Las letras grabadas eran elegantes, mayúsculas entrelazadas, AR. El contraste era imposible de ignorar: un hombre sucio, con barba descuidada, piel curtida por el sol y ropa desgastada, pero con un brazalete que parecía pertenecer a alguien de una vida completamente distinta. La niña, con sus manos temblorosas, lo sostuvo más fuerte. «Señor, usted, ¿quién es?», susurró, como si de verdad él pudiera responder. El hombre abrió apenas los ojos, revelando unas pupilas grises, profundas, que se perdían en la neblina del dolor. Murmuró algo inaudible, y luego volvió a caer inconsciente. Lucía miró alrededor. Nadie le hacía caso. Algunos incluso la apartaban con gestos de molestia. La indiferencia de los adultos la atravesaba como un puñal. Respiró hondo, tomó coraje y decidió arrastrar como pudiera al hombre hasta la sombrita de un árbol cercano. Su cuerpecito no tenía mucha fuerza, pero su determinación lo era todo. En ese instante apareció un muchacho mayor, uno de los chicos del barrio que solía burlarse de ella. «¿Qué haces, Lucía?», preguntó con una sonrisa burlona. «¿Jugando a la enfermerita de vagabundos?». Lucía apretó los labios y lo ignoró. Pero él insistió, soltando una carcajada. «Ese tipo seguro es un borracho perdido. No pierdas tu tiempo. Además, si tenía algo de valor, ya se lo habrán robado». Lucía lo fulminó con la mirada. «No todos son lo que parecen», contestó con voz firme. «Y si tú no me ayudas, lo haré sola». El muchacho, sorprendido por la valentía en sus palabras, dio media vuelta y se fue. La niña volvió a mirar al hombre inconsciente. El brazalete brilló con un rayo de sol que se colaba entre las ramas. Ella no lo sabía, pero ese detalle no solo cambiaría su destino, sino que pronto revelaría que ese hombre estaba muy lejos de ser un vagabundo común. Lucía no sabía cómo, pero estaba decidida a ayudar a ese hombre, aunque nadie más lo hiciera. El sol empezaba a caer, tiñendo el cielo de tonos anaranjados. El calor de la tarde hacía que el aire se sintiera pesado, y el hombre apenas respiraba. La niña corrió hasta su casa, una vivienda humilde de paredes desgastadas y techo de calamina.
Su madre estaba recogiendo los panes que no se habían vendido. «Mamá, ven rápido», gritó Lucía. «Hay un señor que se desmayó en la calle, no respira bien». Su madre, agotada, la miró con cansancio. «Lucía, hija, no podemos meternos en problemas. Ya bastante tenemos con lo nuestro». «Pero mamá, se va a morir». «Nadie lo ayuda», respondió la niña, con lágrimas contenidas en los ojos. «Solo un poco de agua, por favor». La mujer suspiró y, aunque dudaba, llenó un pequeño jarro. «Está bien, pero no te acerques demasiado. Nunca sabemos qué enfermedades pueden tener esas personas». Lucía no discutió. Tomó el jarro y regresó corriendo hasta el árbol. El hombre seguía inconsciente, pero sus labios resecos se movieron apenas cuando ella intentó darle agua. De repente, un auto de lujo se detuvo unos metros más allá. Era un sedán negro, reluciente, muy distinto a la pobreza que rodeaba la zona. De él bajó un hombre corpulento vestido de traje, con auricular en la oreja, como un guardaespaldas. Su mirada se fijó en el vagabundo desmayado y de inmediato corrió hacia él. «Señor Arturo», exclamó con voz grave. «Lo encontramos». Lucía se quedó congelada. «¿Señor Arturo?». El guardaespaldas sacó su teléfono y empezó a dar órdenes. En cuestión de minutos, otro vehículo llegó, una camioneta blindada. 2 hombres más descendieron, cargaron al vagabundo con cuidado y lo metieron dentro, como si fuera alguien de enorme importancia. Lucía no podía creer lo que veía. Ese vagabundo, al que todos despreciaban, era en realidad alguien muy poderoso. Antes de que cerraran la puerta de la camioneta, el hombre abrió los ojos con esfuerzo y balbuceó una palabra débil, apenas audible para ella. «Gracias». Lucía sintió que su vida acababa de entrelazarse con un misterio que estaba muy por encima de lo que podía imaginar. La camioneta blindada se alejó con rapidez, dejando tras de sí una nube de polvo que se levantó en el aire. Lucía permaneció inmóvil, con el jarro de agua aún en sus manos, intentando comprender lo que acababa de suceder. El barrio entero la observaba con curiosidad, algunos vecinos cuchicheaban, otros se reían incrédulos, y más de uno murmuraba que seguro se trataba de algún loco rico disfrazado. Pero Lucía no escuchaba nada. Sus ojos seguían fijos en el camino por donde había desaparecido aquel hombre que, segundos antes, todos creían un vagabundo, y que ahora había sido llamado señor Arturo por unos hombres trajeados. Esa noche, ya en casa, su madre la reprendió. «Hija, no vuelvas a meterte en esas cosas. Es peligroso. No sabemos quiénes son esas personas ni qué problemas traen». Lucía bajó la mirada, pero en su interior ardía una certeza, había hecho lo correcto. Y aunque no lo entendiera, algo le decía que esa historia aún no había terminado. Mientras tanto, en una lujosa mansión a kilómetros de distancia, el hombre rescatado reposaba en una habitación amplia, con sábanas blancas y médicos a su alrededor. Uno de los doctores susurró. «Señor, estuvo a punto de no resistir. Si no fuera por la niña que lo mantuvo con agua». El hombre, de rostro aún pálido, abrió los ojos lentamente. En su mente solo aparecía la imagen de la pequeña Lucía, con sus manos temblorosas dándole de beber. Movió los labios y dijo con voz ronca. «Encuéntrenla. Quiero saber quién es esa niña». Al día siguiente, Lucía volvió a su rutina. Ayudaba a su madre con los panés, sin imaginar que 2 hombres en traje oscuro ya rondaban por el vecindario, haciendo preguntas. Uno de los chicos que la molestaban se acercó corriendo a ella. «Lucía», dijo jadeando. «Unos señores raros te están buscando». La niña sintió un escalofrío recorrerle la espalda. No sabía si debía tener miedo, o si aquello era el inicio de algo mucho más grande de lo que podía comprender. Lucía estaba acomodando los panés en la canasta cuando escuchó pasos firmes detrás de ella. 2 hombres altos, vestidos de traje oscuro, se acercaban con expresión seria. Los vecinos los miraban con desconfianza, algunos incluso cruzaron la calle para evitar pasar cerca. «¿Tú eres Lucía?», preguntó uno de ellos, con voz grave pero calmada. La niña asintió con timidez, apretando contra su pecho el paño con el que cubría los panés. Su madre, que estaba a pocos metros, se acercó de inmediato. «¿Qué quieren con mi hija?», preguntó, alzando la voz con nerviosismo.
El hombre sacó una tarjeta elegante y la extendió. En letras doradas se leía, Corporación Arístegui. Señora, no venimos a causar problemas. Solo cumplimos órdenes. El señor Arturo Arístegui desea hablar con la niña. El nombre resonó como un trueno en los oídos de los vecinos. Arístegui era uno de los apellidos más conocidos de la ciudad, dueño de empresas, bancos y hasta fundaciones. Todos habían escuchado de él, pero nadie lo había visto nunca en persona. La madre de Lucía apretó los labios. Mi hija no va a ninguna parte con desconocidos. Entendemos su preocupación, dijo el otro hombre. Pero el señor Arístegui insiste en agradecerle. Ella salvó su vida ayer. Lucía abrió los ojos sorprendida. ¿Él, se acuerda de mí? El primer hombre inclinó la cabeza. Sí, señorita. Y quiere verla cuanto antes. Los murmullos crecían entre los vecinos. Algunos decían que era una oportunidad única, otros advertían que podía ser peligroso. La madre de Lucía, atrapada entre el miedo y el orgullo, miró a su hija y luego a los hombres. Lucía, con el corazón latiendo fuerte, tomó la mano de su madre y dijo con voz firme. Mamá, quiero ir. La mujer tragó saliva, dudando. Sabía que aquella decisión podía cambiarlo todo. El silencio en la calle era casi sofocante. Todos esperaban la respuesta de la madre de Lucía. Ella, con el ceño fruncido, observaba a su hija y luego a los hombres trajeados. Sabía que se trataba de una decisión que podía marcar sus vidas para siempre. ¿Y si todo esto es una trampa? Susurró con voz temblorosa. No quiero que te pase nada, hija. Lucía la miró con esos ojos llenos de inocencia y convicción. Mamá, él estaba muriéndose, y yo lo ayudé. Si él quiere agradecerme, no puede ser algo malo. Uno de los guardaespaldas intervino con calma. Señora, entendemos sus dudas. Por eso mismo, puede acompañar a su hija. El señor Arístegui insiste en que no sea sola. Esa última frase alivió un poco la tensión. La madre respiró hondo y, aunque no estaba convencida del todo, asintió lentamente. Está bien, iremos. Pero solo por un rato. El vecindario entero estalló en murmullos. Algunos le decían que era su oportunidad, otros le advertían que la riqueza de los poderosos siempre trae problemas. Aún así, madre e hija subieron a la camioneta blindada, con los nervios a flor de piel. El viaje fue silencioso. Lucía pegaba la frente al vidrio, viendo cómo las calles polvorientas de su barrio iban quedando atrás, reemplazadas por avenidas amplias, edificios altos y tiendas lujosas. Nunca había estado en esa parte de la ciudad. Finalmente, el vehículo se detuvo frente a una mansión imponente, rodeada de jardines cuidados y una reja enorme que se abrió automáticamente al acercarse. Lucía tragó saliva. El contraste era abrumador, de su humilde casita de paredes desgastadas a un palacio digno de un cuento. Los hombres las guiaron hasta un salón amplio, adornado con candelabros, alfombras persas y cuadros antiguos. La madre no podía disimular su incomodidad, mientras que Lucía, aunque nerviosa, sentía una mezcla de asombro y curiosidad. De pronto, una puerta lateral se abrió y apareció un médico, seguido por un hombre alto, de cabello canoso y mirada serena, vestido con ropa elegante pero sencilla. Sus ojos se encontraron con los de Lucía, y en ellos había un brillo de gratitud. Tú, eres la niña que me salvó, dijo con voz grave y emocionada. Lucía lo reconoció de inmediato, era el mismo vagabundo al que había dado agua. Pero ahora, limpio y erguido, parecía alguien completamente distinto. Lucía no podía creer lo que veía. El hombre que ayer estaba tirado en el suelo, con la ropa rota y el rostro cubierto de polvo, ahora se alzaba frente a ella como una figura imponente. Sus ojos grises, antes perdidos en el dolor, brillaban con fuerza y determinación. Sí, señorita, dijo Arturo Arístegui, inclinando levemente la cabeza. Usted me salvó la vida. La madre de Lucía, aún desconfiada, tomó a su hija del hombro. Con todo respeto, señor, ¿cómo es posible que un hombre como usted terminara en la calle, desmayado, sin que nadie lo reconociera? Arturo suspiró y se dejó caer en un sillón de terciopelo. Hizo un gesto al médico para que los dejara a solas. Cuando quedaron únicamente ellos tres, se pasó la mano por el rostro y habló con un tono que mezclaba cansancio y sinceridad.
No fue un accidente. Quise escapar, dijo, mirando hacia la ventana del salón. A veces, el peso de ser quien soy, se vuelve insoportable. Lucía frunció el ceño, confundida. ¿Escapar? ¿De qué? De todo, respondió Arturo. De reuniones, de aduladores falsos, de socios que solo me ven como una billetera, de gente que me teme pero no me quiere. Ayer salí sin escoltas, sin chofer, sin nada. Caminé por la ciudad como un hombre común, y me desmayé. La madre lo miró incrédula. ¿Y esperaba que alguien lo reconociera y lo salvara? Él negó con la cabeza. Esperaba sentirme invisible. Pero lo único que encontré fue indiferencia. Todos pasaron de largo, excepto tu hija. Lucía lo observaba en silencio. Había algo en su voz, una tristeza profunda, que no esperaba encontrar en un hombre tan rico. Cuando abrí los ojos y vi tu rostro, continuó Arturo, mirándola directamente, entendí que todavía hay bondad verdadera en este mundo. Lucía, con timidez, bajó la mirada. Yo solo hice lo que cualquiera haría. Arturo sonrió con amargura. Créeme, niña, no cualquiera lo haría. La madre seguía tensa, preguntándose qué quería un millonario de su hija. Y entonces, Arturo se inclinó hacia adelante y dijo algo que dejó a ambas sin aliento. Lucía, quiero recompensarte de una manera que cambiará tu vida para siempre. La frase cayó como un trueno en aquella lujosa sala. La madre de Lucía se tensó de inmediato, apretando con fuerza la mano de su hija. ¿Recompensarla?, preguntó con recelo. Señor Arístegui, agradecemos sus palabras, pero mi hija no necesita nada. Arturo la miró con calma. Con respeto, señora, no es nada. Es justicia. Esa niña me dio lo que nadie más, compasión. Y yo no puedo dejarlo pasar. Lucía, con ojos brillantes de curiosidad, preguntó. ¿Qué quiere decir con qué cambiará mi vida? El millonario se incorporó lentamente, caminó hacia un escritorio de caoba y abrió un cajón. Sacó un sobre blanco, lo colocó sobre la mesa y lo empujó hacia ellas. Esto es apenas el comienzo. Una beca completa en el colegio más prestigioso de la ciudad. Uniformes, libros, transporte, todo cubierto. Quiero que recibas la educación que mereces. La niña abrió los ojos de par en par. Su madre, en cambio, endureció el gesto. Señor, eso es demasiado. No queremos deberle nada. Arturo arqueó una ceja. No se trata de deber, señora. Se trata de dar una oportunidad. Su hija la merece. Lucía, con voz bajita pero firme, interrumpió. Mamá, yo quiero estudiar. El silencio se hizo espeso. La madre miró a su hija, luego al sobre, y después al millonario. Todo en su interior le decía que desconfiara, los ricos nunca regalan nada sin esperar algo a cambio. Sin embargo, al ver la ilusión en los ojos de Lucía, su corazón se estremeció. Arturo notó esa lucha interna y agregó, con un tono más suave. No pretendo comprarles nada. Solo quiero agradecer lo que hicieron. Pero les advierto, aceptar este camino también las pondrá en medio de un mundo muy distinto al suyo. Un mundo donde no todos mirarán con buenos ojos que una niña humilde ocupe un lugar que otros creen exclusivo. La madre sintió un escalofrío. ¿Está diciendo que mi hija sufrirá por esto? Arturo desvió la mirada, serio. Sí. Pero también puede convertirse en alguien que cambie la vida de muchos más, como cambió la mía en un instante. Lucía apretó la mano de su madre, con esa mezcla de miedo y esperanza que solo tienen los niños que sueñan con algo más grande que ellos mismos. La madre de Lucía permaneció en silencio, con el sobre entre sus manos. Podía sentir el peso de aquella decisión, aceptar significaba abrirle un futuro distinto a su hija, pero también lanzarla a un mundo hostil, lleno de miradas que no la aceptarían fácilmente. Lucía, con su vocecita dulce, rompió el silencio. Mamá, siempre soñaste con que yo estudiara en un buen colegio. Déjame intentarlo. La mujer tragó saliva y acarició la mejilla de su hija. Está bien, hija. Aceptaremos la beca. Arturo sonrió satisfecho. No se arrepentirán. Mañana mismo mandaré a que pasen por ustedes para los trámites de inscripción.
Al día siguiente, una camioneta elegante llegó al humilde vecindario, causando un revuelo entre los vecinos. Algunos murmuraban con envidia, otros con curiosidad. Lucía, con un uniforme nuevo perfectamente planchado, subió al vehículo junto a su madre, quien no dejaba de sentirse fuera de lugar. El colegio era imponente. Muros altos, jardines impecables, salones con ventanas amplias. Apenas entraron, varias miradas se posaron sobre ellas. Lucía caminaba con timidez, sosteniendo con fuerza la mochila que Arturo le había mandado. En el salón de clases, la maestra la presentó. Niños, den la bienvenida a su nueva compañera, Lucía. Hubo un murmullo generalizado. Algunas niñas se miraron entre sí y rieron por lo bajo al ver los zapatos de Lucía, que aunque eran nuevos, no eran de la misma marca costosa que ellas llevaban. Un niño de cabello engominado susurró con desdén. Seguro es la becada. La palabra cayó como un cuchillo en el corazón de Lucía. Sentía que todos la miraban distinto, como si no perteneciera. Aún así, levantó la barbilla e intentó sonreír. Recordó las palabras de Arturo, no todos te aceptarán, pero tu bondad te hará diferente. La clase comenzó, pero Lucía ya sabía que aquello no sería fácil. No era solo un colegio nuevo. Era una prueba de fuego para demostrar que su lugar también estaba allí. Y mientras luchaba por encajar, alguien más la observaba desde la ventana del pasillo, una niña rubia de mirada fría que sonrió con arrogancia al verla. Lucía aún no lo sabía, pero estaba a punto de encontrar a su primera gran enemiga en esa nueva etapa. El timbre del recreo sonó, y Lucía salió al patio con su loncherita sencilla, un sándwich envuelto en papel y una manzana que su madre había puesto con cariño. Caminaba con timidez, buscando un rincón donde sentarse sin llamar la atención. Pero no pasó desapercibida. Un grupo de niñas, perfectamente peinadas y con mochilas de marca, la rodearon. Al centro estaba la misma niña rubia que la había mirado desde el pasillo. Sus ojos azules brillaban con una mezcla de arrogancia y desprecio. Así que tú eres la becada, dijo, alargando la palabra como si fuera un insulto. Lucía bajó la mirada y trató de ignorarla, pero la niña dio un paso más. Yo soy Valeria. Y aquí, las cosas son simples, si no tienes dinero, no encajas. Las demás niñas rieron. Una de ellas le arrebató la manzana a Lucía y la mordió con descaro. Gracias por el desayuno, becadita, se burló. Lucía apretó los puños, sintiendo el calor de la humillación subirle a las mejillas. Quiso responder, pero recordó las palabras de su madre, no te metas en problemas, hija. Tú estudia, lo demás no importa. En ese momento, un niño delgado con gafas, que observaba desde lejos, se acercó. Déjenla en paz, dijo con valentía, aunque su voz temblaba. Valeria lo miró de arriba abajo y bufó. ¿Y tú quién eres para defenderla? ¿Otro pobrecito? El niño no respondió, solo se quedó al lado de Lucía como un escudo improvisado. Valeria rodó los ojos y, con un gesto de la mano, se marchó junto a sus amigas, dejando una carcajada en el aire. Lucía suspiró aliviada y miró al niño. Gracias, susurró. Él sonrió tímidamente. Me llamo Mateo. No te preocupes, no todos aquí son como ellos. Lucía sintió, agradecida, pero en su interior sabía que aquella no sería la última vez que tendría que enfrentar la crueldad de Valeria. Lo que no sospechaba era que la enemistad con esa niña traería consecuencias mucho más grandes de lo que podía imaginar. Los días siguientes fueron cada vez más difíciles para Lucía. Aunque se esforzaba por aprender y participaba con entusiasmo en clases, Valeria no perdía oportunidad de hacerle la vida imposible. Siempre encontraba un modo de recordarle a todos que ella era la becada. Un lunes, durante la hora de educación física, la maestra anunció que harían una competencia de relevos. Lucía, que adoraba correr, se sintió emocionada. Era la primera vez que podía demostrar algo más allá de los libros. Yo quiero participar, dijo levantando la mano. La profesora, que veía el esfuerzo de la niña, sonrió. Muy bien, Lucía. Estarás en el equipo azul. Valeria, que estaba en el equipo contrario, soltó una carcajada burlona. Pobrecitos, ya perdieron con ella en el grupo. Las risas resonaron entre varios niños. Lucía bajó la cabeza, pero Mateo,
desde su equipo, le sonrió con aliento. Ignórala. Tú puedes. La competencia comenzó. 1-1, los niños corrieron dando lo mejor de sí. Cuando llegó el turno de Lucía, tomó la estafeta con decisión y salió disparada. Sus pasos eran rápidos, ágiles, casi volaba. Todos quedaron sorprendidos al ver cómo adelantaba a dos niños del otro equipo. El corazón de Lucía palpitaba con fuerza, y por primera vez sentía que podía ganarse el respeto de los demás. Pero justo cuando estaba a punto de pasar la estafeta, algo extraño sucedió, la cinta de sus zapatos se soltó y tropezó de golpe, cayendo al suelo. Las risas estallaron. Se los dije. Gritó Valeria, aplaudiendo con burla. La becada no sirve para nada. Lucía se levantó con las rodillas raspadas y lágrimas en los ojos. Pero en ese instante notó algo que le heló la sangre, la cinta no se había desatado sola, estaba cortada. Mateo corrió hacia ella y la ayudó a levantarse. Lucía, alguien hizo esto a propósito. Ella levantó la mirada y encontró a Valeria observándola desde lejos, con una sonrisa triunfante. Lucía volvió al salón con las rodillas ardiendo y el corazón hecho pedazos. Los murmullos no paraban, algunos niños se reían de su caída, otros repetían la palabra becada como si fuera un apodo cruel. La maestra intentó calmar el alboroto, pero incluso ella parecía no querer enfrentarse a la influencia que Valeria ejercía entre los alumnos. Después de todo, Valeria era hija de uno de los empresarios más influyentes de la ciudad, y todos lo sabían. Lucía se sentó en su pupitre, con la mirada fija en su cuaderno. Mateo, desde el asiento de al lado, le susurró. No te rindas. Yo vi lo que hicieron. No fue tu culpa. Lucía apretó el lápiz con fuerza. Sabía que tenía razón, pero ¿cómo demostrarlo sin quedar como una mentirosa? Si acusaba a Valeria, nadie le creería. La campana del almuerzo sonó y todos salieron al comedor. Lucía abrió su loncherita, con la esperanza de distraerse, pero al destaparla encontró un desagradable espectáculo. Alguien había metido basura dentro, manchando su comida. Los ojos se le llenaron de lágrimas. No necesitaba adivinar quién había sido. Valeria pasó frente a ella justo en ese momento, lanzándole una sonrisa burlona. Qué raro, parece que la becada come basura también. Las carcajadas de sus amigas resonaron por todo el comedor. Lucía cerró la loncherita de golpe, con la garganta apretada. No quería llorar delante de todos, pero el dolor la consumía. Mateo volvió a estar a su lado, ofreciéndole la mitad de su sándwich. Toma, come conmigo. No estás sola. Lucía lo miró con gratitud, aunque por dentro sentía una rabia que no sabía cómo manejar. En ese instante recordó algo que Arturo le había dicho en la mansión. El mundo será cruel contigo, pero tu fuerza estará en demostrar que vales más que cualquier burla. Lucía respiró hondo y decidió que no se dejaría vencer. Pero no sabía que la crueldad de Valeria apenas estaba comenzando. Y que muy pronto la humillación crecería hasta ponerla frente a un dilema que marcaría su destino. El ambiente en el colegio se había vuelto cada vez más hostil para Lucía. Los susurros, las risitas a sus espaldas y los apodos hirientes se repetían a diario. Sin embargo, lo que más la hería no eran las burlas, sino la indiferencia de la mayoría. Nadie se atrevía a enfrentarse a Valeria, porque todos temían perder su lugar en aquel mundo de apariencias. Valeria, por su parte, no estaba satisfecha con pequeñas humillaciones. Ella quería destruir a Lucía por completo. Y para eso, planeó algo mucho más cruel. Un viernes, la profesora anunció que habría una presentación especial, cada alumno debía exponer un proyecto creativo frente a todo el colegio. Lucía se emocionó. Pasó horas en casa con su madre y Mateo preparando una maqueta sencilla hecha de cartón, que representaba un hospital para niños pobres. Soñaba con explicar su idea de cómo cualquiera podía ayudar a quienes no tenían acceso a atención médica. El día llegó. Los alumnos expusieron sus proyectos. Unos llevaban tablets, otros presentaban maquetas sofisticadas compradas ya hechas, y todos recibían aplausos. Cuando llegó el turno de Lucía, caminó al frente con su maqueta en las manos, nerviosa pero decidida. Buenos días, empezó con voz clara. Este es mi proyecto, un hospital para niños humildes. Yo sé lo que es pasar frío, hambre y no tener cómo pagar medicinas.
Pero creo que, si todos ponemos un poquito, podemos darles un lugar seguro. Su voz temblaba, pero sus palabras salían del corazón. Varios profesores asintieron, conmovidos. Algunos niños incluso la escuchaban atentos. Pero justo en ese momento, un ruido extraño interrumpió la exposición. De pronto, la maqueta de Lucía se derrumbó frente a todos. Las paredes de cartón se soltaron como si hubieran sido cortadas. La niña se quedó helada, con los restos de su proyecto en el suelo. Las risas no tardaron en explotar. «Miren», gritó Valeria desde el fondo. «Ni siquiera puede hacer una casita de cartón. ¿Así quiere construir un hospital?». Las carcajadas retumbaron en todo el auditorio. Lucía sintió que las lágrimas querían brotar, pero apretó los labios con fuerza. Se agachó, recogió los pedazos de cartón y trató de recomponerlos. Fue entonces cuando notó algo: las uniones habían sido cortadas con tijeras. La trampa era evidente. Valeria y sus amigas habían saboteado su proyecto. Lucía levantó la mirada. Sus ojos se cruzaron con los de Valeria, que le devolvía una sonrisa de triunfo. Y por primera vez, en lugar de lágrimas, Lucía sintió que dentro de ella se encendía una chispa de rebeldía. El auditorio estaba lleno de risas y murmullos crueles. Lucía, de pie frente a todos, sostenía los pedazos de su maqueta rota. El corazón le latía tan fuerte que parecía que iba a salirse de su pecho, pero, en medio de ese caos, recordó la mirada agradecida de Arturo aquella noche en la mansión. Respiró hondo, se limpió una lágrima que resbalaba por su mejilla y, con voz temblorosa pero firme, habló. «Puede que mi maqueta esté rota», alzó los pedazos de cartón para que todos lo vieran, «pero mi idea no». El auditorio se quedó en silencio unos segundos. Incluso las risas se apagaron poco a poco. Un hospital para los niños pobres no necesita paredes de cartón. Necesita corazones dispuestos a ayudar, continuó Lucía, con los ojos brillando de emoción. Y aunque no tenga dinero ni materiales caros, tengo la voluntad de soñar en grande. Hubo un murmullo entre los profesores, sorprendidos por la fuerza de sus palabras. Mateo, desde su asiento, comenzó a aplaudir con entusiasmo. Poco a poco, algunos alumnos se unieron tímidamente. Valeria frunció el ceño, incómoda por el giro inesperado. «¡Qué ridículo!», gritó con desprecio. «Solo habla tonterías para dar lástima». Pero la maestra, que había permanecido en silencio, se levantó de su asiento. «Basta, Valeria. Tus palabras sobran», dijo con firmeza, mirando directamente a la niña rubia. «Lucía tiene razón, las ideas valen más que cualquier maqueta». El auditorio quedó dividido. Algunos alumnos aplaudían a Lucía, mientras otros seguían murmurando, influenciados por Valeria. Aún así, Lucía había logrado algo que nadie esperaba: transformar la humillación en un acto de valentía. Al regresar a su asiento, Mateo le susurró: «Eres increíble. No todos pueden hablar así después de lo que te hicieron». Lucía sonrió con modestia, aunque por dentro sabía que la guerra con Valeria apenas estaba empezando. Lo que no imaginaba era que alguien más estaba escuchando su discurso desde las sombras del auditorio. Un hombre de traje oscuro, enviado por Arturo, que observaba cada movimiento de la niña para luego informar a su jefe. Aquella tarde, mientras los alumnos salían del colegio entre risas y comentarios, un hombre trajeado subió a una camioneta estacionada a pocos metros. Con un gesto serio, marcó un número en su teléfono. «Señor Arístegui, ya terminé la supervisión», informó con voz grave. «Tiene que saberlo, la señorita Lucía fue humillada públicamente. Su proyecto fue saboteado». Del otro lado de la línea, Arturo guardó silencio unos segundos. Finalmente respondió con un tono contenido pero cargado de rabia. «¿Quién estuvo detrás de eso?». «Todo indica que fue una de las niñas más influyentes del colegio, señorita Valeria. Nadie lo admite abiertamente, pero la actitud lo delata». Arturo cerró los ojos, apretando los puños. Las imágenes de su propia infancia vinieron a su mente, recordaba cuando, siendo joven, también había sido despreciado por su origen humilde, antes de heredar la fortuna de su familia. «Ya entiendo», murmuró. «No permitiré que esa niña sufra lo que yo sufrí». Sin embargo, Arturo también sabía que la sobreprotección podría quebrar el carácter de Lucía.
Necesitaba encontrar la manera de apoyarla sin robarle la oportunidad de demostrar su propia fuerza. Esa noche, la madre de Lucía notó a su hija en silencio durante la cena. Apenas comió. ¿Qué pasó hoy, hija?, preguntó con suavidad. Lucía dudó, pero al final confesó lo ocurrido. La mujer apretó los labios, indignada. Eso es una injusticia. No tienes por qué aguantar esas burlas. Lucía, en cambio, respondió con una calma inesperada. Mamá, no voy a rendirme. Si ellos quieren que me sienta menos, no lo lograrán. La madre se sorprendió al ver tanta determinación en su niña. Al día siguiente, una sorpresa aguardaba en el colegio. La directora anunció que, tras escuchar las exposiciones, un benefactor anónimo había decidido donar fondos para que todos los proyectos más creativos se materializaran en pequeña escala. El nombre del benefactor no fue revelado, pero Lucía no necesitaba adivinar. Sabía que Arturo estaba detrás de eso. Lo que no esperaba era que esa decisión despertara la furia de Valeria y, con ella, un nuevo plan de venganza que iría mucho más allá de simples burlas escolares. El anuncio de la directora dejó a todos sorprendidos. Los alumnos murmuraban emocionados, y varios de los profesores comentaban lo inusual de aquella generosa donación. Para Lucía, era un rayo de esperanza, su idea de un hospital infantil sería tomada en cuenta, aunque en pequeña escala, y eso la llenaba de orgullo. Pero para Valeria, fue como recibir una bofetada en público. Increíble. Gruñó a sus amigas mientras salían del salón. ¿Cómo es posible que esa becada termine recibiendo apoyo? Ese dinero era para alguien con verdadero talento, no para una niña de barrio. Su rostro se tornó rojo de rabia. Esa misma tarde, en el baño del colegio, reunió a su grupo y, con voz baja pero venenosa, reveló su nuevo plan. Si los adultos creen que Lucía es una santa, vamos a demostrarles lo contrario. Voy a hacer que todos piensen que es una ladrona. Las niñas rieron con complicidad. Una de ellas preguntó: ¿y cómo harás eso? Valeria sonrió con frialdad. Muy fácil. Mañana, durante el recreo, alguien perderá su pulsera de oro, y adivinen en qué mochila aparecerá. Al día siguiente, el colegio estaba revuelto. Una alumna rica lloraba diciendo que había perdido su pulsera favorita. La noticia corrió como pólvora, y pronto todos comenzaron a buscar. Justo en ese momento, una de las amigas de Valeria alzó la voz. Aquí está. En la mochila de Lucía. El silencio cayó sobre el grupo de alumnos. Lucía se quedó helada al ver cómo, efectivamente, la pulsera brillaba dentro de su mochila. Eso no es mío, exclamó con desesperación. Alguien la puso ahí. Pero Valeria, con falsa indignación, levantó la voz para que todos escucharan. Yo lo sabía. Por eso está aquí, porque en su mundo robar es normal. Las miradas de desconfianza se clavaron en Lucía como dagas. La maestra llegó corriendo, y al ver la escena, la tomó del brazo con gesto serio. Lucía, acompáñame a la dirección. Esto es muy grave. Lucía sintió un nudo en la garganta. Por dentro, gritaba su inocencia, pero nadie parecía escucharla. Y mientras la llevaban por el pasillo, vio a Valeria en la distancia, sonriendo con una satisfacción cruel. La niña entendió que ahora no solo estaba siendo humillada, estaba en riesgo de perderlo todo. El camino hasta la dirección se le hizo eterno a Lucía. Cada paso retumbaba como un eco de injusticia. Los alumnos la observaban desde las puertas de los salones, murmurando entre ellos: lo sabía, claro, si es pobre, siempre terminan robando. En la oficina de la directora, el ambiente era frío y tenso. La mujer, de lentes rectangulares y gesto severo, la miraba con desconfianza. Sobre el escritorio reposaba la pulsera de oro, como una prueba irrefutable. Lucía, comenzó la directora con voz firme, entiendes la gravedad de esta situación, ¿verdad? La niña apretó las manos sobre sus rodillas. Yo no la tomé, se lo juro. Alguien la puso en mi mochila. La directora entrecerró los ojos. Eso es lo que muchos dicen cuando los atrapan. La madre de Lucía, que había sido llamada de urgencia, entró en ese momento con el rostro desencajado. Directora, por favor, mi hija jamás haría algo así. Pero la autoridad escolar no cedía. Señora,
Aquí no nos guiamos por suposiciones, sino por hechos. La pulsera estaba en la mochila de su hija. La familia de la alumna afectada exige una sanción inmediata. Lucía sintió un nudo en la garganta. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero su voz salió firme. Yo no soy una ladrona. La directora suspiró. Lo lamento, pero este caso podría terminar en una expulsión. El silencio golpeó como un martillazo. La madre de Lucía apretó su mano, buscando consolarla, aunque en su interior también temblaba de miedo. En ese momento, la puerta se abrió con brusquedad. Un hombre alto, de traje impecable, entró sin pedir permiso. Su sola presencia llenó la oficina de tensión, era Arturo Arístegui. No habrá ninguna expulsión, dijo con voz grave y autoritaria. Lucía no es culpable. Y me encargaré personalmente de demostrarlo. La directora palideció. Reconocía de inmediato a aquel hombre cuya fortuna y poder lo convertían en una figura intocable. Lucía lo miró con sorpresa, sin saber aún si su llegada era una bendición o el inicio de un conflicto mucho más grande. La directora se puso de pie de inmediato al ver a Arturo Arístegui entrar en la oficina. Su semblante severo se transformó en nerviosismo, pues no todos los días un hombre de semejante poder se presentaba en persona en su colegio. Señor Arístegui, balbuceó, no esperaba su visita. Arturo clavó sus ojos grises en ella. No vine a hacer una visita, vine a impedir una injusticia. Esta niña, señaló a Lucía, me salvó la vida. Yo la conozco. Y sé perfectamente que no es una ladrona. Lucía lo miraba con los ojos muy abiertos. Nunca pensó que él intervendría de esa manera. Su madre, por su parte, mantenía el gesto rígido, aún desconfiando de los alcances de todo esto. La directora intentó mantener su postura. Señor Arístegui, comprendo su preocupación, pero debe entender que la pulsera fue encontrada en su mochila. Es un hecho que no se puede ignorar. ¿Y acaso tienen pruebas de que ella la tomó? Replicó Arturo con voz grave. El silencio llenó la sala. La directora tragó saliva, incómoda. No, pero las circunstancias son claras, respondió, aunque su voz ya no era tan firme. En ese momento, Arturo dio un paso al frente. Entonces, hasta que no haya pruebas, nadie volverá a señalarla. Si lo hacen, se las verán conmigo. La directora sintió con un gesto rápido, sabiendo que estaba ante un hombre que podía cerrar el colegio con solo una llamada. Lucía sintió un alivio inmenso, aunque mezclado con miedo, la situación estaba lejos de resolverse, porque Valeria no se detendría fácilmente. Esa misma tarde, Arturo pidió hablar a solas con Lucía y su madre. En una sala apartada del colegio, se inclinó hacia ellas y dijo con seriedad. Esto no es un simple juego de niños. Alguien quiere destruir a Lucía, y estoy seguro de que detrás está la influencia de una familia poderosa. La madre lo miró con desconfianza. ¿Está diciendo que esto va más allá de Valeria? Arturo asintió. Exactamente. Su padre es un viejo rival en los negocios. Y ahora entiendo que su hija está usando a Lucía como un blanco para atacarme a mí. Lucía se quedó helada. No solo estaba enfrentando la crueldad de sus compañeros, estaba atrapada en una guerra entre gigantes de poder. La revelación de Arturo dejó a Lucía y a su madre en shock. La niña apenas podía comprender cómo su vida, que hasta hace poco transcurría entre vender panecillos y saltar la cuerda, ahora estaba enredada en disputas de millonarios. Entonces, ¿todo esto me está pasando por su culpa? Preguntó Lucía con la voz quebrada, mirando a Arturo. El hombre bajó la mirada con un gesto de pesar. No por mi culpa, Lucía, sino porque tu bondad me salvó. Eso hizo que te convirtieras en parte de mi historia. Y hay quienes no soportan verme agradecido con alguien como tú. La madre intervino con tono firme. Si es cierto lo que dice, señor Arístegui, ¿qué piensa hacer? Porque yo no pienso permitir que mi hija sea un peón en los juegos de poder de los ricos. Arturo la miró directamente, con seriedad. Voy a desenmascarar a los responsables. Pero necesito que confíen en mí y, sobre todo, que Lucía siga siendo ella misma. Su fuerza no está en mi apellido ni en mi dinero, sino en su corazón. Esa misma noche, Arturo ordenó a uno de sus hombres investigar lo ocurrido con la pulsera.
Al revisar las cámaras de seguridad del colegio, descubrieron un detalle revelador. Minutos antes del supuesto hallazgo, una de las amigas de Valeria se había acercado a la mochila de Lucía con actitud sospechosa. La grabación era clara. Arturo apretó el puño. Con esto basta para demostrar su inocencia. Pero lo que no esperaba era la reacción de la familia de Valeria. Al enterarse de que Arturo había solicitado esas grabaciones, el padre de la niña, Ernesto de la Vega, hizo una llamada furiosa a la dirección del colegio. Si permiten que mi hija sea humillada, retiraré mis donaciones millonarias, amenazó. Ya saben lo que eso significa para su institución. La directora quedó atrapada entre dos fuerzas, el poder de Arístegui y el de la Vega. Mientras tanto, Lucía dormía inquieta, sin saber que su nombre ahora estaba en el centro de un enfrentamiento entre dos de las familias más poderosas de la ciudad. Y al día siguiente, el choque sería inevitable. Arturo y Ernesto de la Vega se encontrarían cara a cara en la sala de la dirección. La tensión en la dirección del colegio era insoportable. La directora, nerviosa, acomodaba sus lentes una y otra vez mientras esperaba la llegada de los dos hombres más influyentes de la ciudad. Primero entró Arturo Arístegui, elegante, imponente, con esa mirada gris que imponía respeto sin necesidad de levantar la voz. Minutos después apareció Ernesto de la Vega, un hombre robusto, de bigote perfectamente recortado y traje oscuro, que irradiaba arrogancia. Tras él, Valeria, que entró tomada de su brazo con aire de triunfo, como si ya supiera que todo estaba decidido a su favor. La directora carraspeó, intentando sonreír. Señores, gracias por venir. Espero que podamos resolver este asunto, con calma. Pero la calma era lo último que había en el aire. No hay nada que resolver, dijo Ernesto, golpeando suavemente el escritorio con la palma de la mano. Esa niña es una ladrona y debe ser expulsada. Punto. Arturo entrecerró los ojos, conteniendo la rabia. ¿Y en qué prueba se basa para acusar a una niña inocente? Porque yo tengo las grabaciones que demuestran lo contrario. El rostro de Ernesto se tensó por un segundo, pero recuperó rápidamente la compostura. Grabaciones que, por cierto, usted obtuvo de manera ilegal. La directora palideció. Sabía que esas imágenes eran la clave, pero también que enfrentarse a la familia de la Vega podía significar perder una fortuna en donaciones. Valeria sonrió con soberbia. Mi papá tiene razón. Lucía no pertenece aquí. Todos lo saben. Arturo dio un paso hacia ella, con voz grave y pausada. Ten cuidado, niña. El dinero puede comprar muchas cosas, pero no la dignidad. Y tu hija, dijo mirando directamente a Ernesto, ha demostrado no tenerla. El empresario golpeó la mesa con fuerza. Cuidado con cómo hablas de mi familia, Arístegui. Lucía, que estaba sentada en un rincón junto a su madre, observaba todo con el corazón encogido. No podía creer que su vida se hubiera convertido en el centro de una batalla entre titanes. La directora, desesperada, levantó las manos. Basta. Esto no puede resolverse así. Necesito tiempo para evaluar. Pero ambos hombres sabían que aquello era solo el inicio. La guerra entre Arturo Arístegui y Ernesto de la Vega acababa de declararse, y Lucía sería la pieza clave en ese tablero de poder. El lunes siguiente, el rumor ya se había extendido por todo el colegio, Lucía sería expulsada. Nadie lo sabía con certeza, pero la noticia corría como pólvora entre los pasillos. Algunos alumnos murmuraban con pena, otros con burla, y Valeria caminaba con la frente en alto, orgullosa de la tormenta que había provocado. En la oficina de la dirección, la madre de Lucía escuchaba con el rostro desencajado la resolución final. Lo lamento mucho, señora, dijo la directora con voz tensa, claramente presionada. Pero después de evaluar la situación y por petición de la familia afectada, Lucía no podrá continuar en esta institución. Esto es una injusticia. Gritó la madre, poniéndose de pie. No hay pruebas contra mi hija. Lucía apretó los puños, con lágrimas corriéndole por el rostro. Señora directora, yo no hice nada, ¿por qué no me creen? La directora evitó mirarla directamente. No es cuestión de creer o no, Lucía. Es cuestión de mantener la paz en el colegio. Las palabras se clavaron como cuchillos. En ese momento, la puerta se abrió y Arturo entró de golpe. Su expresión era de furia contenida. Esto es inaceptable.
Tronó su voz. Están castigando a una inocente solo por miedo a perder dinero. La directora intentó justificarse. Señor Arístegui, usted entiende que. Entiendo perfectamente. Interrumpió Arturo, golpeando la mesa. Están sacrificando la vida de una niña por conveniencia. Lucía lo miró con desesperación. ¿Qué va a pasar conmigo, señor Arturo? Él respiró hondo, y con una determinación férrea, respondió. No te preocupes, pequeña. Si este colegio no sabe valorar tu grandeza, yo te abriré un camino mucho más grande. No solo tendrás educación, tendrás un futuro que dejará sin palabras a quienes hoy te desprecian. Valeria, que escuchaba desde la puerta, soltó una carcajada burlona. ¿Un futuro? Ella no es nadie. Nunca será más que una niña pobre disfrazada de estudiante. Arturo giró lentamente hacia ella, con una mirada que la hizo temblar. Recuérdalo bien, Valeria. A veces los que menos tienen, terminan siendo más grandes que todos nosotros. Ese día, mientras salían del colegio entre miradas de burla y desprecio, Lucía y su madre sintieron que todo se había perdido. Pero Arturo ya estaba planeando algo mucho más radical, no solo defendería a Lucía, sino que la colocaría en el centro de un proyecto que desafiaría el poder de los de la Vega. Esa misma tarde, Arturo invitó a Lucía y a su madre a la mansión. No era una visita cualquiera, esta vez, los esperaba en su despacho privado, un lugar lleno de libros antiguos, cuadros de familia y una gran ventana desde donde se veía toda la ciudad. Arturo se sentó tras el escritorio, los observó en silencio unos segundos y luego habló con voz firme. He tomado una decisión. No permitiré que Lucía vuelva a ser humillada. La madre, aún con la desconfianza reflejada en sus ojos, cruzó los brazos. ¿Y qué piensa hacer ahora, señor Arístegui? Porque hasta ahora lo único que ha conseguido es poner a mi hija en medio de su guerra con los de la Vega. Arturo respiró hondo. Tiene razón. Y por eso mismo, voy a cambiar la estrategia. Si ellos quieren cerrarle puertas, yo abriré las más grandes. Lucía lo miraba expectante, con el corazón acelerado. Lucía, continuó él, quiero que seas la primera becada oficial de una nueva fundación que estoy creando. Una escuela gratuita para niños humildes, con profesores de excelencia y recursos de primer nivel. Será un lugar donde nadie pueda discriminarte por no tener dinero. Los ojos de la niña se iluminaron, pero también se llenaron de dudas. ¿Una escuela para mí? Arturo sonrió con ternura. Para ti y para cientos como tú. Tú serás la inspiración, la razón por la que este proyecto nacerá. La madre se quedó en silencio, conmovida pese a su desconfianza. Sabía que algo así podía cambiar no solo la vida de Lucía, sino la de muchos niños. Pero Arturo agregó con seriedad. Esto no será fácil. Ernesto de la Vega no se quedará quieto. Hará todo lo posible por destruir lo que representas, porque cada paso que des será un golpe a su orgullo. Lucía, apretando los puños, levantó la barbilla con valentía. Que lo intente. Yo no le tengo miedo. Arturo la miró fijamente y, por primera vez, sonrió con orgullo. Esa es la Lucía que salvó mi vida. Mientras tanto, en la mansión de los de la Vega, Ernesto escuchaba a su hija Valeria relatar la expulsión de Lucía. El empresario sonrió satisfecho, pero cuando le informaron que Arturo planeaba abrir una nueva escuela en nombre de la niña, su rostro se endureció. Así que quiere desafiarme públicamente, murmuró con tono gélido. Muy bien. Entonces no solo aplastaré su proyecto, también destruiré a esa niña para siempre. Los días siguientes, la noticia del proyecto de Arturo Arístegui comenzó a circular en periódicos y noticieros. El magnate anuncia una escuela gratuita para niños humildes. Las imágenes de Lucía, sonriente junto a Arturo, también aparecieron en varios medios. Para muchos, era un gesto admirable, pero para otros, especialmente la élite cercana a los de la Vega, era un desafío directo. En su oficina de cristal, Ernesto de la Vega arrojó el periódico sobre la mesa con rabia. Ese Arístegui pretende hacerse el héroe usando a una niña cualquiera. Gruñó. Valeria, sentada en un sillón con aire altanero, sonrió con malicia. Papá, déjame encargarme. Yo sé cómo destruirla. Ernesto negó con la cabeza. No, hija. Esto ya no es un juego escolar.
Esto es una guerra de poder. Y yo tengo un arma mucho más fuerte, la reputación. Ese mismo día, varios portales de noticias comenzaron a difundir rumores que Lucía no era una niña inocente, sino que había sido acusada de robo en su colegio anterior. Que Arturo la estaba usando como pantalla para limpiar su imagen empresarial. Los comentarios en redes sociales se llenaban de burlas y críticas. Cuando Lucía lo vio, su corazón se desplomó. Mamá, dicen que soy una ladrona. Todos van a creerlo. Su madre la abrazó con fuerza. Hija, tú y yo sabemos la verdad. Pero ellos no entienden lo que es ser humilde. Arturo, al enterarse de los ataques mediáticos, estalló de furia. De la Vega está detrás de esto. Quiere destruir a una niña para golpearme a mí. Lucía, con lágrimas en los ojos, lo miró directamente. Señor Arturo, si todo esto es por mí, mejor déjelo. No quiero causarle más problemas. El millonario se agachó, poniéndose a su altura, y le tomó las manos. No, Lucía. Tú no eres el problema. Eres la solución. Ellos te atacan porque tienen miedo de lo que representas, esperanza. Y eso es algo que no se puede comprar ni destruir. Pero esa misma noche, mientras Lucía intentaba dormir, alguien lanzó una piedra contra la ventana de su casa. Al recogerla, descubrieron un papel atado que decía con letras grandes: Aléjate de Artistegui, o lo pagarás caro. Lucía entendió que la guerra ya no era solo de palabras, ahora también ponía en peligro su seguridad. La amenaza escrita en aquel papel no dejó dormir a Lucía ni a su madre. Cada ruido en la calle, cada sombra que pasaba por la ventana, les aceleraba el corazón. Arturo, al enterarse, reforzó la seguridad de la casa, pero sabía que los de la Vega eran capaces de cualquier cosa. Y no se equivocaba. Unos días después, el colegio organizó una feria cultural abierta al público. Arturo insistió en que Lucía asistiera, pues era la oportunidad perfecta para demostrar que, pese a los rumores, seguía de pie. La niña, con nervios, aceptó. Quería demostrar que no tenía nada que esconder. La feria estaba llena de colores, stands y música. Lucía caminaba junto a Mateo, mientras su madre la observaba de cerca. Pero entre la multitud, Valeria y sus amigas tramaban el golpe final. En un descuido, alguien chocó contra Lucía y le metió algo en el bolsillo sin que se diera cuenta. Minutos después, cuando estaba a punto de mostrar su proyecto frente al público, una voz gritó desde el fondo: «Revisen a la becada. Está robando otra vez». Todos se giraron. Un profesor, presionado por la insistencia de los padres de Valeria, pidió que mostrara lo que tenía en los bolsillos. Lucía, confundida, metió la mano, y sacó un collar de diamantes. El auditorio estalló en gritos. «Lo sabía», vociferó Valeria, sonriendo con malicia. «Siempre fuiste una ladrona». Los adultos comenzaron a murmurar indignados. La directora estaba a punto de intervenir cuando, de pronto, una voz grave resonó desde el escenario. «¡Alto!». Era Arturo, que había llegado justo a tiempo. Caminó con paso firme, tomó el collar y lo sostuvo en alto. «Este collar no pertenece a ninguna familia aquí presente. Pertenece a mi propia colección, y yo mismo puse marcas invisibles para reconocerlo». La multitud quedó en silencio. ¿Y saben qué descubrí?, continuó Arturo. Que alguien de la familia de la Vega intentó colocarlo en los bolsillos de Lucía. La sorpresa recorrió la sala como un rayo. Ernesto de la Vega, presente entre el público, se levantó furioso. «Eso es una calumnia, Aristegui». Arturo lo enfrentó con la mirada firme. «No, Ernesto. Es la verdad. Y tengo las grabaciones que lo prueban». El murmullo creció hasta volverse escándalo. Por primera vez, la máscara de los de la Vega comenzaba a resquebrajarse frente a todos. Lucía, con lágrimas en los ojos, levantó la voz con valentía. «Yo no necesito robar nada. Lo único que quiero es estudiar y demostrar que valgo como cualquier otro». El auditorio quedó conmovido. Muchos comenzaron a aplaudir, otros murmuraban avergonzados de haber creído en los rumores. Valeria, en cambio, bajó la cabeza, derrotada. Pero la batalla aún no había terminado. Ernesto no se quedaría de brazos cruzados después de semejante humillación. El auditorio estaba en silencio expectante.
Todos miraban a Ernesto de la Vega, cuyo rostro estaba rojo de ira y vergüenza. Valeria, a su lado, temblaba, nunca había visto a su padre perder el control en público. Esto no se quedará así, Arístegui. Rugió Ernesto, señalando a Arturo. Me las pagarás. Pero Arturo, con una calma implacable, respondió. Ya las estás pagando, Ernesto. Porque hoy, frente a todos, quedó claro quién es quién. El murmullo entre los asistentes se volvió aplauso. Algunos padres se acercaron a Lucía y la felicitaron con palabras sinceras. Perdónanos, niña, por juzgarte mal. Eres más valiente que muchos adultos. Lucía, con lágrimas en los ojos, apenas podía creer lo que sucedía. Su madre la abrazó fuerte, orgullosa como nunca antes. Valeria rompió en llanto, humillada, mientras Ernesto la sacaba a empujones del lugar. La guerra entre las dos familias no había terminado, pero en ese instante, la pequeña Lucía había ganado algo mucho más grande que una pelea. Había ganado respeto. Días después, Arturo hizo oficial el lanzamiento de su fundación. En el escenario, frente a cámaras y periodistas, presentó a la primera becada. Con ustedes, Lucía, la niña que me recordó que la verdadera riqueza está en el corazón. El público aplaudió de pie. Lucía, con uniforme nuevo y el rostro lleno de esperanza, tomó el micrófono con manos temblorosas. Yo solo soy una niña humilde, dijo con voz clara, pero aprendí que nunca debemos dejar que las burlas o las injusticias nos hagan creer que valemos menos. Todos tenemos derecho a soñar y a luchar por un futuro mejor. El aplauso fue ensordecedor. Arturo, con lágrimas discretas en los ojos, le tomó la mano y la levantó en alto como símbolo de victoria. Esa noche, en la tranquilidad de su casa, Lucía le preguntó a su madre. «Mamá, ¿de verdad crees que algún día pueda cambiar la vida de muchos niños como yo?» La mujer la abrazó con ternura. «Hija, ya lo estás haciendo». Y así, la historia de una niña que un día ayudó a un vagabundo en la calle se convirtió en una lección eterna. La bondad más pequeña puede despertar cambios gigantescos, incluso en el corazón de un millonario. Gracias por acompañarnos en esta historia tan conmovedora. Si quieres seguir viviendo relatos llenos de emociones y giros inesperados, suscríbete ahora al canal para no perderte ninguno. Aquí te dejo 2 videos más que seguro te harán reflexionar y emocionarte. Haz clic en cualquiera y continúa con nosotros, porque cada historia puede cambiar una vida.